¿Alguno o alguna de ustedes se recuerda que hemos estado estudiando? Hemos estado en una escuelita bíblica para adultos. Es lo que hemos estado haciendo. Ojalá que se pongan al día en los capítulos que hemos visto. Recordemos que siempre, toda la vida, se lo voy a decir, cuando saquemos un texto aislado de la Biblia, porque Dios lo puso en mi corazón, lo podemos leer, lo puedo hacer mío. Pero a la hora de aplicarlo a otra persona, tengamos mucho cuidado, porque cada libro de la Biblia tiene un principio y tiene un final. Y si sacamos algo, lo vamos a malentender. Igual, esperen que terminemos el estudio. Pueden hacerme preguntas si quieren ahora, un rato. Pero cuando tenemos el estudio, para que sepan hacia dónde vamos, porque hay gente que queda como con interrogantes y creen que tal vez no se va a decir lo que piensan. Corintios, recuerde que empieza el capítulo 1. ¿Alguien sabe hasta qué capítulo llega Primera de Corintios? ¿Alguien se acuerda? Ahí tienen la Biblia en la mano todos, yo creo. Hasta capítulo 16. Entonces, si yo les digo a ustedes solamente una parte, como hoy hoy el capítulo 5 es un capítulo de mucho cuidado, demasiado cuidado a la hora de hablarlo, de explicarlo, porque hay gente que se lo aplica a los demás. Pero recuerde que estamos en un contexto en el cual, para hacer remembranza un poquito, o reminiscencia, como dicen algunos, un poquito de lo que hemos visto. Número 1, Pablo llega a cuál ciudad? A Corintios. Corintios era un pueblo mansitico de adoración, solamente tenían un Dios, ¿verdad? No, tenían muchos dioses y tenían una parte ahí que decía al Dios desconocido, que es el que Pablo le dice que ese es. Igual Corinto, igual Éfeso, todos los pertenecientes a Grecia y alrededores. Recordemos que Pablo empieza a exhortar en amor y a hablar poco a poco el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 que hemos visto. Empieza a exhortar en una forma suave, tranquila y a ordenar y a empezar la iglesia que estaba estableciéndose. Y Corintios era un pueblo o una ciudad mercantil en la cual sabíamos que como pueblo pagano eran sus costumbres, su realidad que ellos vivían. Ellos no conocían nada de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo. Ellos vivían en un libertinaje, hacían muchas cosas. Dentro de esos pecados más grandes que tenían ellos también era la inmoralidad sexual, depravación sexual. Incluso cuando se habla de inmoralidad sexual, en la palabra del contexto griego al español se está hablando también de pornografía, en la cual muchos usan para activar y seducirse a sí mismos. Entonces, inmoralidad sexual significa todo eso. Cuando yo he hablado, le hemos hablado que el justo por la fe vivirá, que si el justo con costo se salva, ahora aquellos que no somos justos, porque yo cometo muchas injusticias. Yo fallo mucho. Y Pablo, recuerden que dijo en Timoteo, dijo, yo que soy el primer pecador, o sea, el primer injusto, pero vamos alcanzando poco a poco ese camino para ir perfeccionando nuestra vida, para llegar a un objetivo que es alcanzar ¿qué? Lo que tenían las mujeres ayer, la corona, pero una corona de la vida eterna. Este mundo es pasajero. Lo que Pablo es muy duro de entrar ahí. Recordemos todo lo que hemos hablado, hemos visto, ¿verdad? Si usted se ha perdido algo, creo que nada más se ha pasado por YouTube el capítulo 1, el capítulo 2 y falta el 3 y el 4 que pronto se va a pasar. Entonces, hoy vamos a irnos al capítulo 5. Si podemos, vemos algo del 6, pero no quiero correr con nada de esto. Y quiero ponerle como título, porque se une el 5 con el 6. El título es: nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Dígale que está a la par. No se le olvide que tu cuerpo es templo
vivo del Espíritu Santo. Dígale, cuidadito con lo que estás haciendo. Amén. También vimos que hay un pecado el cual no es perdonado, que Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, en los sinópticos se habla de los 3 evangelios similares, que es el pecado contra, y ese pecado de la blasfemia es rechazarlo, y si rechazamos al Espíritu Santo, por ende estamos rechazando a Jesús. Y es lo que el pueblo de Israel todavía, algunos, o la gran mayoría, y los musulmanes no entienden todavía que está Jesús y que está el Espíritu Santo en el orden en que viene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el que está guiando la iglesia hoy en día. Y recordemos que blasfemar es también, que quizás no lo sabían, lo aprendimos juntos, yo también lo aprendí junto con ustedes, que es poner en boca del Espíritu Santo que el Espíritu Santo me dijo a mí y el Espíritu Santo no ha hablado nada. Es poner en boca del Espíritu Santo cosas que Él no ha dicho y yo digo, el Espíritu Santo me habló. Cuidadito, porque si estamos cayendo en eso, tengamos cuidado. Tiene que ser la certeza y la seguridad que es el Espíritu Santo que le ha dicho, porque muchos nos hemos llevado cada chasco y eso es blasfemar, porque también es decir que el Espíritu Santo es un mentiroso. Vamos al capítulo 5. El título es, nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 5, versículo 1 de 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen, tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su propio padre. Entonces, vamos a hablar en este, dice que aún ni los gentiles, o sea, en los mismos gente que no creía en Dios, para ellos el que alguien tuviera una relación sexual, íntima, genital, con la esposa de su padre, diríamos hoy en día con la madrastra, ese pecado es un pecado, una inmoralidad que ni aún los paganos, muchos lo hacían a escondidas, ni aún los paganos se metían en eso porque sabía que era algo muy delicado. Y el caso que se está hablando acá es el caso de gente que está formando apenas, entiéndase, formando apenas la comunidad, la iglesia cristiana de Corinto. Entonces, el que Pablo está hablando de un caso de inmoralidad es algo que está dando fuera de la iglesia o dentro de la iglesia de Corinto. Dentro de la iglesia de Corinto. Esto equivale también, el que tomara la esposa de su padre, equivale también, la inmoralidad equivale también como si fuera estar teniendo relaciones con su propia madre. Es lo mismo la madrastra que la propia madre en ese campo. Ese pecado es un pecado que aún los romanos, los griegos, los de Éfeso, todos repudiaban, porque era algo que nadie lo aceptaba y era algo que se estaba dando dentro de la iglesia de Corinto. Pongamos atención. Corinto es una iglesia que Pablo está apenas estableciendo. ¿Quiénes forman la iglesia de Corinto? ¿Cuáles personas? La gente que pertenece a la parte del imperio griego. Y son gente con un montón de costumbres. Y recordemos también que si algo se movía en Corinto, era un libertinaje sexual. Su dios más grande dentro de todos los dioses era el comercio, era el dinero. Entonces no podemos comparar muchas veces la iglesia de aquel tiempo a la iglesia de hoy en día, aunque hay cosas que se nos escapan y cosas que se cometen hoy en día dentro de la iglesia en secreto, que nadie se da cuenta, pero el Espíritu Santo que está en usted y está en mí, porque somos templos, ahí estamos contrictando al Espíritu Santo, lo estamos incomodando, lo estamos, en otras palabras, lo que estamos haciendo es que estamos profanando
el templo del Espíritu Santo. Dígale a la par, el templo del Espíritu Santo. Si has aceptado a Jesucristo en tu vida, eres tú. Cuidadito y mucho cuidado con lo que estás haciendo. Entonces, quiero que quede claro eso. No podemos comparar la iglesia de hoy en día a lo que estaba estableciendo Pablo. Pero lo que viene ahora, hay comparaciones que podemos ver con la iglesia de hoy en día. Si alguno tiene alguna pregunta después de que yo dé alguna explicación, como lo estoy dando ahora, puede levantar la mano. Dice que alguno tiene la mujer de su padre, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de nosotros el que cometió tal acción? Es una pregunta que Pablo está haciendo en la carta. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse en ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él tal sea entregado ¿a quién? A Satanás. ¿De quién está hablando él? ¿Cuál? ¿A quién se refiere? Dígalo sin miedo. Exactamente, la persona que está cometiendo ese incesto, ese pecado que es un pecado depravado en la parte sexual. Dice que esa persona, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día, bueno, vamos aquí en el 5. En tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, explicamos esto. Porque aquí mucha gente le aplica esto. Vea, si algo, un error grande de la iglesia cristiana hoy en día es estar señalando, estar criticando y estar viendo a que comete pecados, no para exhortarlo en amor a que salga de ahí, sino para señalarlo y para destruirlo. Si ustedes les entregan, piensen en cuál flor le gusta a ustedes. Si es una orquídea, si son las rosas, si son las flores que están en la montaña, o excelente la cantidad de flores que hay. Piensen, una flor entera de esas, ¿ya la pensaron? ¿Cuál le gusta a ustedes? Ok, una flor entera de esas, usted le empieza a quitar los pétalos y los va tirando al suelo. A lo último, usted puede juntar los pétalos y que queden otra vez igual a como estaba la flor. Nunca. Eso es lo que sucede hoy en día. No en Corintio, hoy en día en la iglesia. Y hablo en la iglesia universal de Jesucristo. En algunas personas, no todas, que nos gusta ver quién comete un error, no para ayudarle en el buen sentido de la palabra, sino más bien para hacer como esa rosa o esa flor, quitarle todos los pétalos, despellejarlo y tirarlo. Y la persona que está en ese caso nunca más va a sentirse igual, porque estando en una comunidad cristiana ha sido despellejada, ha sido tirada por el suelo, y nunca, a no ser que esa persona empiece en una madurez espiritual, empieza a crecer y que todo lo que le diga a la gente le resbale, porque sabe quién es en Cristo. Si está cometiendo un error, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? Confesar su pecado a Dios. Arrepentirse de corazón. Pónganle en cuidado a la palabra arrepentirse de todo corazón para poder salir adelante, obtener el perdón y ser salvo el día de la venida de Jesús. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, hoy en día usamos mal las cartas de Pablo, los evangelios, la Biblia, para aplicarla fuera de contextos, y es donde hay un montón de cosas y zambrote en la iglesia, en el mundo entero, que hay, como les he dicho muchas veces, hay más supermercados, hay más iglesias que supermercados en todo el mundo, por decirlo algo. Antes decíamos pulperías, ahora mini supermercados exagerados, grandotes. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener su propia doctrina y cada uno quiere entenderla a su conveniencia.
Muchas veces aplicamos la palabra y no la queremos, no la podemos entender y decimos, no, el Señor me habló y me dijo esto. Cuidadito con lo que están pasando. Ahora, dice, esta persona, como dijo José ahora, el que como está cometiendo esta situación, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto se refiere, número uno, primero, Pablo hace, primero que se reúnan, punto número uno, hay que entender, no leer tan seguido. Número uno, que se reúnan con la persona, ¿quién? El grupo encargado, los servidores, hoy llamarían ancianos, concilio, grupo de apoyo, directiva, que tengan madurez espiritual, que se reúnan ya bien comprobado el pecado que está cometiendo esa persona y lo está ejerciendo y se ha convertido en un vicio, es llamarlo aparte, hablar con la persona para que se arrepienta. Y si la persona se arrepiente y le pide perdón al Señor de todo corazón, no brincaría el otro paso. Porque aquí cuando habla, entonces sea expulsado y sea entregado a Satanás, o sea, al mundo, a los placeres mundanos, para que un día tal vez se arrepiente, sea revolcado y vuelva a buscar al Señor. Lo que quiere decir es que la persona nunca se arrepintió, nunca le pidió perdón al Señor, no estando consciente, no quiere aceptar lo que está haciendo, y también esa persona no quiere cambiar y prefiere seguir en eso que reestructurar su vida. Quizás en este grado nosotros no cometemos ese pecado, pero en otras cosas sí cometemos pecados. Pero tenemos un abogado que es Jesucristo, al cual tenemos que buscarlo y postrarnos, pedirle perdón y no volver a hacer lo que estábamos cometiendo. Cuando Pablo está hablando que esta persona sea entregado a Satanás, fue porque esa persona no se arrepintió, no reconoce, no quiere nada, quiere ser simplemente, como decía el pastor Jerry el viernes, una persona que asiste, pero no, tal vez tuvo una conversión. Recuerden el hombre que Pablo habla en los capítulos anteriores, el hombre natural, hombre y mujer carnal, y hombre y mujer el grado espiritual. Pablo está hablando que esta persona puede que haya conocido a Jesús y haya aceptado a Jesús, pero sigue caminando en su vida carnal y no quiere dejar esto y también no quiere coger esto, pero al final se inclina más por seguir haciendo el pecado y no dejarlo de lado. Entonces Pablo dice, expúlselo, sáquelo, que se vaya, que vea lo que duro que es el mundo y va a ser revolcado por Satanás, va a ser revolcado en el mundo, va a caer en un montón de situaciones y tal vez eso le va a ser de escarmiento para que se arrepienta y luego vuelva a la iglesia arrepentido, transformado, y la iglesia lo va a criticar cuando llegue. No, la iglesia lo iba a coger de nuevo. Pero si la persona no se arrepiente y fue sacado y quiere seguir en ese mundo, el día que el Señor venga, lo sentimos mucho, porque ha preferido seguir en la vida mundana de Satanás que servir al Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto? ¿Todo les queda claro? Entonces, cuando dice entregarlo a Satanás, se refiere a que la persona no quiso aceptar ningún cambio en su vida. Hoy aplicaríamos nosotros en la iglesia. Aquí vamos a nosotros ahora. Seguimos mintiendo. Seguimos con chismes. Seguimos engañando. Esta persona que cometió este pecado grande de incesto con su madrastra, tomar la esposa de su padre, es una persona que había dejado de, número uno, orar. Al dejar de orar, pierde la relación íntima con Dios. Al perder la relación íntima con Dios es porque ha dejado de no leer la palabra, de escudriñar la palabra como tiene que ser. Esta persona, igual, si nosotros dejamos de orar, dejamos de escudriñar la palabra, no queremos, dejamos de congregarnos, y me congrego cuando quiero y cuando me dé la gana, entonces
va ganando ventaja el enemigo terreno en nosotros. Y el primer ataque que el enemigo hace es la mente. Y empieza la perversidad. Viene la mentira, viene el engaño. Y viene algo que somos buenos los ticos. La justificación. En todo nos justificamos. Nos justificamos para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Pero nunca somos culpables. Los culpables son los demás. Pero cuidado, hoy en día esto no se aplica. ¿Por qué se aplicó en aquel momento que fue expulsado de la congregación? Sabemos por qué no se arrepintió y todo eso. Porque Pablo tenía que dejar un precedente fuerte ante un pueblo de Corinto que era cristiano. No. ¿Entienden por qué Pablo es tan tajante y tan duro? Porque es una iglesia en formación, llena de idolatría, llena de paganismo, con un libertinaje sexual, con mentiras, con engaños. Y si Pablo no pone un precedente duro en Corinto, van a seguir haciendo lo que les da la gana. Hoy en día, si Pablo estuviera acá, Pedro, Santiago, cualquiera de ellos, Pablo que era el más duro de todos, ¿qué haría Pablo hoy en día con la iglesia de Jesucristo que está pasando? Oiga, yo creo que Pablo le haría un pataplus. Vuelve a ver y ¡pum! Se va otra vez para atrás. Saben que la mayor parte de esas iglesias, el día fue pasando los años, muchos se devolvieron de nuevo a su pecado y fueron dejando de existir. Hoy en día la mayor fuente de cristianismo se encuentra en América Latina. Un cristianismo que quizás no es como tiene que ser, pero estamos pulseándola para ejercer. Ahora, si usted se cree muy santo, si usted cree que no comete pecado, si usted cree que no miente, si usted cree que no engaña, si usted cree que no dice mentiras, si usted cree que no es, esté tranquilo y tranquila. No se preocupe. Entonces esté tranquilito y tranquilita que nada le va a pasar. Es más, va derecho con la corona. Usted es una persona justa, total, y como justo que es. Pero nosotros, y si Pablo dijo el primer pecador era él, imagínense yo. Pero aquí estamos porque queremos seguir con el Señor. Dejemos la justificación, dejemos las cosas a un lado, porque ya basta. Como decía el viernes la palabra de Dios, que era fuerte, fuerte, fuerte. La iglesia hoy en día están llenas, pero de gente que son asistentes, pero no gente que ame al Señor. Gente que incluso saben que lo que están haciendo está mal, pero prefieren ir perdiendo la salvación, volviendo atrás. Recuerde lo que dice Jesús: aquel que toma su mano en el arado, ¿qué? No vuelva a ver hacia atrás. Si hemos llegado hasta acá, gente, sigamos adelante. Llegará el momento donde ya vamos a decir: gloria a Dios, esa corona es mía. Esa corona la tengo reservada. Pero dejemos las justificaciones. Y vean qué duro. El pecado de incesto era algo tremendo, era repudiado aún entre los paganos, era repudiado aún por el pueblo romano, repudiado entre los griegos, repudiado entre todos, aunque lo hacían muchos a escondidas. Dice: nosotros como iglesia de Cristo tenemos que dar testimonio. Y vea qué duro lo que habla Pablo acá. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura, qué es lo que dice? Contamina. Algo en exceso contamina todo.